Si quieres aprender a hacer buenas miniaturas desde tu celular y por tanto subir tu CTR, quédate hasta el final del video. Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo hacer mejores miniaturas para tu canal y todo desde tu móvil. Recuerda, si el video te gusta, deja tu like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a las siguientes personas. Si te gusta su contenido, ve y suscríbete a sus canales. Recuerda que si tú también quieres un saludo o que tu canal aparezca en pantalla, sigue los pasos que están aquí abajo en la descripción. El primero es Roborana 3000. Este amigo sube contenido de juegos, específicamente de Fall Guys. Si te gusta el videojuego, ve a su canal y suscríbete. También tenemos a Matt Games, que como su mismo nombre lo dice, sube contenido de juegos. Por ahora solo tiene 3 videos, pero según él, va a subir subiendo contenido para los amantes de los videojuegos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? También tenemos a F Technology. Todavía el compañero no ha empezado a subir video, pero cuando lo suba, seguro que te va a gustar. Al parecer en la comunidad de mi canal hay muchas personas gamer, porque este también es uno de ellos. Luigi071 sube contenido de juegos, pero dentro de poco le va a dar mucha variedad, ya que subirá otros juegos aparte de lo que tiene en el canal. Como último, pero no menos importante, tenemos a Leo ACZ. Este amigo sube contenido igualmente de videojuegos, entre ellos Among Us y The Legend of Zelda. Si te gusta uno de los videojuegos, puedes ir a su canal y pasar un buen rato. Ahora sí, comenzamos. Para los que no saben qué es el CTR, es la tasa de clips de las impresiones que YouTube muestra. El CTR varía dependiendo del video, pero con una buena miniatura lograremos que esas impresiones se conviertan en visualizaciones, ya que si la miniatura es muy buena, lograremos que la persona le dé muchos clips y así eso sumará visualizaciones para nuestro canal. Para hacer miniaturas para tu canal de YouTube tenemos diferentes aplicaciones. Por ejemplo, puedes hacer miniaturas con Instagram o Canva, que es con la que yo hacía mis videos antes. Pero también tenemos la aplicación Pixelab, que es la que nos va a ayudar con el texto, convirtiéndole un texto original. Para usarla simplemente tienes que darle aquí a los dos cuadritos, darle a transparente y te das a la A, para que así podamos editar el texto. Le damos a editar y aquí tú pones lo que tú vas a querer en la miniatura. Por ejemplo, yo pondré exactamente esa palabra, miniatura. Ya que la hemos escrito, te vas a desplazar por el pequeño menú que tenemos debajo, donde podemos editar el texto. Por ejemplo, en color, vas a escoger el color que tú quieras que salgan las letras. También tenemos, por ejemplo, font, es decir, el tipo de fuente. La aplicación trae muchas por defecto, pero si no te gusta ninguna, puedes ir a descargar otras. Simplemente tienes que buscar en YouTube fuentes para Pixelab. También con esta aplicación podemos ir agregando un borde a nuestro texto para que pueda llamar más la atención. Aparte de eso, podemos ir agregando sombras para que se vea mucho mejor a la vista. También puedes poner una perspectiva, es decir, que de un lado, por ejemplo, sea más alto que otro o viceversa. Igualmente puedes poner el texto en 3D. Sí, pones el texto en 3D, incluso una sombra en 3D, para que así se pueda ver mucho mejor tu texto. Y como te dije al principio, la persona puede dar más clips en él. Y así, obviamente, tus videos tendrán muchas más visitas. Ya que terminaste de editar el texto que tú quieres, le das arriba en la memoria, al signo de guardar, le das a guardar imagen y a guardar en galería. Esperamos que se guarde. Ya que está guardada, salimos porque nos vamos a la aplicación Canva. Ya que aquí es donde le vamos a montar nuestro fondo y darle unos toques que tú quieres ponerle. Entramos a Canva, arriba en el buscador vamos a buscar miniaturas para YouTube. Vamos a escribir miniaturas para YouTube o de YouTube. Vas a elegir un diseño en blanco. Y aquí, ya que tú tengas tu diseño, vas a buscar el fondo. El fondo obviamente lo vas a buscar en tu galería. Ahora que lo tengas, sigo grabando. Ya que tú tengas el fondo agregado, yo escogí poner este blanco. Le vas a dar abajo, a donde está el más. Le das a imagen y vas a buscar ya la imagen que hiciste porque la guardaste en galería, el texto. Vas a editarlo dependiendo de la parte de la pantalla que tú quieres que salga. Recuerda nunca poner nada en la parte inferior derecha, ya que ahí es que YouTube pone el tiempo de video y todo lo que tú pongas ahí se va a quitar, es decir, no se va a ver. Le volvemos a dar aquí y si quieres agregar, por ejemplo, un emoji, le das a agregar texto
Y aquí en tu teclado vas a buscar el emoji que tú quieras. ¿Por qué un emoji? Bueno, esto puede captar más fácil la atención de la persona que le aparezca tu video y es más fácil que entre. Igualmente puedes agregar alguna flecha. Simplemente te vas a imagen y buscas exactamente eso, flecha. Y ahí te van a salir algunas opciones que tú puedes poner y así, ¿verdad?, captar la atención de todas las personas que vean el video tuyo, vean tu miniatura y así puedan ver tu video. Si no te gusta el tipo de flecha que salen ahí, simplemente le das al más, le das a ilustraciones y aquí si pones flechas, ya que te van a salir sin fondo. Aquí tú puedes buscar el tipo de flecha que a ti mejor te guste o que más te guste y así tú puedes, ¿verdad?, captar, como te dije, la atención de la persona. Ya que tú terminaste de editar tu miniatura y ya no le vas a agregar nada más, simplemente le das al signo de descargar y esperamos que se baje nuestra imagen. Si tú quieres seguir editándola, simplemente le das, o si no te sales. Ya aquí solamente nos queda ponerla de miniatura. Si no sabes cómo se hace, te vas a YouTube Studio, al video, a editar y ahí la pones. Espero todo esto te haya servido para que tú puedas optimizar tu canal y mejorar tus miniaturas. Recuerda, si el video te funcionó, suscríbete y deja tu like. Quería mencionar que si me desaparezco por un tiempo, es decir, si no subo video, es porque tengo muchas cosas que hacer, además de todas las clases virtuales. Así que tengan paciencia, me voy a esforzar por subir video, pero posiblemente no sea tan constante. Hablando de video, te voy a dejar uno por acá por si quieres verlo. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo video.